Qué tremendo es adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Qué privilegio tenemos de ser sus ovejas. Dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz. Entonces, si usted en medio de la adoración le alaba, le exalta y puede experimentar la presencia de Dios, eso es un privilegio. Porque como estuvimos viendo, Dios está con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que celebramos hoy, que Dios está con nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué cantamos aquí hace un momento? Dios está con nosotros. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, que Dios está con nosotros. Voltea con tu vecino, dile, Dios está con nosotros. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida la ayuda de Dios, ¿verdad? Cuando hemos necesitado en alguna angustia, que sabemos que Dios está con nosotros. Y es muy importante saber que Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar, porque Él es el único que es poderoso y puede estar en el corazón de cada uno de nosotros, porque Él así lo ha querido. Vamos a orar en este momento para recibir su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por cada familia que está aquí, aún de las que no pudieron estar. Señor, bendícelas, Señor. Creemos en tus promesas, Señor. Creemos que tú siempre estarás con nosotros, porque fue una promesa tuya. Tú estarás con nosotros hasta que tú vengas de nuevo por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Prepara nuestro corazón y que tu palabra sea sembrada en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vaya a abrir su Biblia en el principio de la palabra de Dios, que es en Génesis 2:17. Para los que anotan, vamos a ver varios versículos, pero el día de hoy vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué significa que Dios esté con nosotros? Muchas veces en nuestra vida natural aprendemos a través del tiempo que quien está con nosotros siempre se manifiesta nuestra familia y nuestros amigos, ¿verdad? Queremos conocer realmente a las personas. ¿Sabe dónde se conocen a las personas realmente? Y ese es un dicho que a lo mejor se oye fuerte, pero es una realidad. En el hospital y en la cárcel. Y nosotros, eso es en la cuestión natural, pero nosotros como hijos de Dios debemos de saber que Dios siempre está con nosotros. A veces nosotros queremos que esté fulano, perengano o mangano porque no estuvo en un momento de angustia o de necesidad. Pero si Dios está con nosotros, debemos de darnos cuenta que es más que suficiente, porque Dios está con nosotros. Bíblicamente vamos a definir la palabra nosotros. Nosotros somos oveja de su mano. Nosotros somos, Él nos quiere tener en el hueco de su mano. ¿Cuántos de aquí pueden levantar su mano diciendo yo soy papá? Y uno entiende lo que es tener hijos. Y cuando
tienes a tus hijos, tú puedes saber su necesidad, ¿o no? Podemos saber la necesidad, podemos ver lo que hace falta, aunque no nos lo digan, ¿no es cierto? Porque los conocemos perfectamente. Unos somos de una manera, otros somos de otra, pero al final Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y cuando expresamos que Dios está con nosotros, Él estará con nosotros siempre, en las buenas, en las malas, pero Dios siempre estará con nosotros. Génesis 2:17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, dentro de nuestra vida, cuando no conocemos a Dios, hay una desobediencia automática. Desde el principio, el hombre fue desobediente a la instrucción de Dios. Estas instrucciones en Génesis se las dio Dios a Adán y a Eva. ¿Recuerdan? Que no hicieran esto. ¿Y qué hicieron? Lo contrario. Comieron de lo que no. Y el hombre culpó a la mujer, ¿verdad? Le dijo: no, fue la mujer que me diste, como mucha gente le hace, ¿verdad? Nadie es culpable, solo el dedo acusador. No, es que yo no tuve la culpa, fulano. Siempre queremos encontrar un culpable. Hermanos, debemos de darnos cuenta que nosotros debemos de sernos responsables cuando fallamos y reconocer delante de Dios y decir: estoy mal en esto. Es necesario que reconozcamos delante de Dios nuestras fallas, ¿no? ¿Ustedes creen que algo podemos esconder delante de Dios? Nada podemos esconder. En el Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí en maldad he sido formado, y mi pecado me concibió mi madre. Hermanos, estas son unas palabras del rey David, donde él estaba reconociendo su pecado delante de Dios. Hoy en día, lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y si nosotros entendemos que Dios está con nosotros, también vamos a entender que somos pecadores y que debemos de arrepentirnos delante de Dios. Dice Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Hermanos, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos de reconocer que somos pecadores y reconocer que hemos pecado contra Dios y que estamos en deuda con Él. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero Dios a eso vino. Por eso se manifestó a nosotros, viniendo a la cruz para morir y para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios prometió enviar un Salvador y lo cantamos, ¿verdad? Envió un Mesías para salvar a todo el mundo de nuestros pecados. Él prometió vencer
la maldición del pecado y de la muerte, que el hombre trajo sobre sí mismo cuando se dio a la tentación. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esta herirá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. El profeta Isaías, hermanos, 700 años del nacimiento de nuestro Señor Jesús, él había anunciado lo que iba a pasar. Y eso está en Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es un nombre de Dios, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. En Mateo 1, desde el versículo 22, dice: todo esto aconteció que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hermanos, todo lo que fue anunciado por los profetas se cumplió. Como hasta el día de hoy, todo lo que en la Biblia está escrito, se cumplirá, hermanos, todo. Jesús es el Hijo de Dios, pero Dios mismo mandó a su Hijo para morir por nosotros, y para que se cumpliera al pie de la letra todo lo que los profetas habían dicho. Y esa historia hasta el día de hoy, hermanos, nos aplica, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios, mucha gente dice: no, pero eso fue una historia anterior. Él dijo que sería el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús sin duda vino a cumplir su ministerio alrededor de 3 años que estuvo cuando Él se dio a conocer a las personas. Vino a nacer, nació en un pesebre, toda esa historia que muchos ya saben. Y Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero debemos de saber que Él era completamente Dios. Dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se manifestó al mundo a través de nuestro Señor Jesús, y lo hizo con un propósito. ¿Sabe cuál? El que Dios estuviera con nosotros. Lo hizo con ese propósito. Dice Colosenses 1:19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesús mismo quiso estar con nosotros. Por eso uno de los nombres de nuestro Dios es Emmanuel,
Dios con nosotros. Él quiso estar. Porque ¿sabe por qué lo hizo? Por amor. Por amor vino a este mundo para salvarnos, a usted y a mí. A eso vino a este mundo, para salvarnos. Dice la Biblia que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y se identificó con nosotros para aún empatizar con nosotros los pecadores, para salvarnos. Y eso está en Filipenses 2:6, dice: el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, Él no estimó el ser igual a Dios. Dice que sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, que es la condición que nosotros debemos de manifestar. ¿Saben una cosa? Todos conocen los siervos, los han visto en la tele, el siervo. Bueno, el siervo en lo natural expide un olor muy fuerte, tan fuerte que por eso el siervo tiene que ir a las aguas a bañarse, para que sus depredadores no lo encuentren. Y nos asemeja a nosotros como siervos, que también nosotros cuando pecamos delante de Dios empezamos a expedir un olor desagradable. Y el siervo se va a las aguas y se limpia para que sus depredadores no lo encuentren y se lo coman. Por eso nosotros debemos de manifestarnos como siervos y tenemos que ir al agua, que es la palabra de Dios, para ser lavados, para que se nos quite ese olor desagradable delante de Dios, para que nuestra alabanza, para que tu alabanza llegue hasta su trono como un olor fragante y no expidamos un olor que desagrada a Dios. ¿Usted alguna vez, después de hacer alguna labor o algún trabajo y todo, usted se da cuenta cuando huele mal? Pero déjeme decirle algo. ¿Sabe que a veces las personas no saben que huelen mal? Pero los que están a su alrededor nos damos cuenta inmediatamente. ¿Sí o no? Pues Dios así nos identifica. Quizás nosotros no nos damos cuenta. Es como a alguien cuando le huele la boca. No se da cuenta, él mismo se sopla hace, y no se huele. Pero pregúntele el de un lado. ¿Sí o no? Inmediatamente se da cuenta más. Hasta de aquí hasta donde está la hermana Rita. ¿Sí me voy a entender? Como decía una prima mía, le huelen las palabras. Hermanos, delante de Dios nada podemos esconder. Nada podemos esconder. Y por eso Dios se manifiesta a nosotros diciendo: yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. La palabra siempre será fiel y digna para que nosotros seamos transformados
¿Sabe cómo seremos transformados? Solamente por medio del agua de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para los siervos, es para las ovejas, para que se laven, en el ejemplo que les ponía ahorita. Porque venimos expidiendo olores inadecuados, ¿qué pasa? Tenemos que lavarnos. Tenemos que venir a las aguas y decirle: Señor, perdóname. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué bonito es reconocer delante de Dios nuestras fallas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando una sola persona se arrepiente delante de Dios y lo hace con sinceridad, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Cuando uno se arrepiente, si todo lo que hacemos, hermanos, de predicar la palabra de Dios es para que una sola persona se arrepienta, hemos hecho nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio, dice la Biblia, a toda criatura. ¿A cuántas? A toda criatura. Qué bonito es reconocer. Aquí Timoteo estaba diciendo, de los cuales dice: yo soy el primero. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, Jesús sacrificó su propia vida en la cruz por nuestros pecados. ¿Y sabe para qué? Para no solo perdonarlos, sino borrar nuestros pecados. Que no quedáramos en deuda con Él, porque Él ha borrado nuestros pecados. Si yo no me voy a acordar de nuestros pecados. No es como nosotros, que nosotros decimos: sí, sí te perdono, pero no olvidamos. Hace un momento cantábamos, ¿verdad? ¿Cómo olvidar este día tan especial? Cuando Jesús vino a nacer, ¿verdad? Porque Él nació y dio su vida por nosotros. Dice Colosenses 2, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso Él subió a la cruz, para morir por nuestros pecados. Y esto solamente es a través de nuestra fe en Cristo, donde podemos reconciliarnos con Él. Porque por eso Dios vino a este mundo y habita en nuestros corazones, para estar con nosotros. Para estar con nosotros. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y dije el único, porque no hay otro, es el único. Dice primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador. No hay nadie más.
El único que puede estar en todos estos corazones que estamos aquí presentes es Dios. ¿Cómo puede estar en el corazón de cada uno de nosotros? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y simplemente Él es Dios. Y eso no hay duda. Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Tenemos un Dios que es un Dios de promesas y de pactos. Y Él prometió que Él estaría con nosotros y que Él es el único mediador, ya lo leímos ahorita, entre Dios y los hombres. Y ese compromiso o pacto es de que Él estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Dice más adelante en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que hay bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué dice? Los llamados. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hay mucha gente que dice ser hija de Dios, hijo de Dios, pero vive como si Dios no fuera nunca a regresar. Nuestro Salvador un día vendrá por nosotros y dice que Él va a regresar por una iglesia sin mancha, sin arruga, y nosotros debemos de esperarlo fielmente hasta que Él venga, y debemos de mantenernos firmes en Dios. Mucha gente, hermanos, se puede convertir a Cristo, pero no se sostiene en Cristo. Esta carrera de ser cristianos de verdad habla de permanecer, habla de resistir la prueba, la aflicción, la angustia, la necesidad. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre, su cruz. De esta manera, Dios se muestra a nosotros y nos demuestra que Dios nos ama, porque Él quiere estar con nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tendrá mayor amor que nuestro Dios por nosotros. Así es que, hermano, no esperes la contemplación de nadie, sino espera en la promesa de Dios. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Jesús fue el ejemplo de dar su vida por amor. Él es por lo único que lo hizo,
por amor a nosotros. ¿Cómo podemos saber que Dios está con nosotros? Podemos saber porque podemos saber por la fe que Dios está con nosotros porque Él nos ha perdonado, nos ha aceptado, nos ha reconciliado con Él, y eso lo ha hecho por amor. Antes de que Jesús subiera a su trono, prometió enviar a sus discípulos a predicar y dejar un consolador entre nosotros, que era el Espíritu Santo. Digo, yo voy a ir a preparar morada, pero mientras tanto dejaré entre ustedes a un consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que nosotros procedamos a arrepentirnos para Dios. El que nos ayuda y dice, pide perdón. El que redarguye. El Espíritu Santo es más allá que tener un simple remordimiento en nuestra mente, en que sabemos que está mal lo que hicimos y nomás nos remuerde la conciencia. Ese no es el Espíritu de Dios. Esa es tu conciencia que te traiciona. Sabes que está mal lo que hiciste y como que reconoces y dices, bueno, después lo voy a hacer diferente, pero no te arrepientes. El Espíritu de Dios no está en ti. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y fíjese lo que dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, o sea, hablando de los hijos de Dios, le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre para vivir guiando hacia la verdad a los creyentes, para consolar al creyente, para fortalecer al creyente. Y nuestro Señor Jesús dice que Él está sentado en su trono intercediendo por cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios es el que empieza a producir fruto en nuestra vida. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer. Hermanos, de buenas intenciones no se hacen las cosas. Yo tengo la buena intención de cambiar. De buenas intenciones la gente no cambia. Tengo la buena intención de hacer esto. ¿Y sabe qué? No lo hace. Porque debemos de permitir que Dios nos ayude para no nomás querer hacer las cosas, sino hacer las cosas. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, y ahí vemos
si el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que no son de Cristo no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dios estará con nosotros todo el tiempo. ¿Y cómo vamos a ser conocidos? Por nuestros frutos. Los frutos que Dios establece en su palabra es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la abundancia, la fe, la mansedumbre. Por eso seremos conocidos. Los frutos en este tiempo mucha gente está confundida. Piensa que por lo que tiene o por lo que puede hacer, ese es un buen fruto. Hermanos, aquí están los frutos de Dios. El Señor nos ha dado promesas y debemos de aferrarnos a sus promesas. Debemos de tomar para nosotros las promesas de Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las grandísimas promesas. Dios ha prometido a sus hijos que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y cuáles dice? Todas las cosas. Sean situaciones buenas o aparente malas para nosotros. Y eso está en Romanos 8:28, es que muchos ya no sabemos este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios ha prometido que Él estará con nosotros en las buenas, en las malas, en las aparentes malas. Porque aún las situaciones malas para nosotros, Dios las entorna para bien a nuestra vida. ¿O no es cierto? Usted se pone a reflexionar que hemos pasado situaciones difíciles y dice, Señor, gracias aún por esa situación, porque me hizo aprender esto. Me hizo cambiar de dirección, me hizo arrepentirme. Porque eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Ya no hacer lo mismo que hacía, sino totalmente lo contrario. Y eso se debe demostrar a nuestra vida, verdadero arrepentimiento, para que Dios esté con nosotros. Porque eso es lo que celebramos hoy, ¿no? Que Dios esté con nosotros. Porque Él estará con nosotros siempre y cuando nosotros hagamos su perfecta voluntad. Dice Hebreos 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Debemos de aprender a vivir con contentamiento en nuestra vida, hermanos. Y así también manifestaremos en nuestra vida que Dios estará con nosotros, porque nos sentimos contentos.
y que no añoramos más esto, más el otro, sino simplemente lo que queremos es más de Él. Porque lo que podamos tener, hermanos, en tu bolsa, en una cuenta, lo que podamos tener en algún lugar, no se compara con lo que Dios tiene para nosotros. No se compara. ¿Sí me voy a entender? Dios quiere manifestarse a nosotros diciendo: yo estoy contigo, no necesitas más, ten contentamiento. También Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros, pero no quiere que nada nos separe del amor de Dios. Decía Pablo en Romanos 8, versículo 38, ahí más abajo, dice: ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, a veces hay cosas tan simples que te separan de Dios, como tener envidia, como tener falta de perdón en tu vida. Cosas tan simples que te pueden separar de Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Dile a tu vecino que nada te separe de Dios. Y a veces vemos que hay cosas tan simples que pueden separar. Es que aquí en la iglesia no tienen amor y mejor ya no voy a ir, porque no hay amor. Hermano, el amor es de Dios. ¿O quieres que alguien más te ame? Con el solo amor de Dios tenemos. Cristo es suficiente. Él es suficiente para nuestra vida. Que nada te separe del amor de Dios. Es que el hermano ya no me saluda y ya no voy a ir a la iglesia porque ya no me saluda. Él prometió que estaría con nosotros y debemos de creerlo. Debemos de vivir en la fe del Hijo de Dios. Sabemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros debemos de darle la respuesta a Dios sabiendo que Él estará con nosotros y debemos de responderle a Él. Vaya conmigo a ver Miqueas. Miqueas 6, versículo 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado
lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es un canto que muchos lo sabemos. ¿Se recuerda ese canto? Amar misericordia y ser humilde ante Él. Hermanos, debemos de siempre manifestar la humildad delante de Dios. La humildad, hermanos, no es no tener algo, porque la gente dice, no, es que soy humilde porque no tengo casa o coche o esto. O sea, hay gente que no tiene nada, pero ama a Dios con todo su corazón. Y eso no nos identifica tener humildad delante de Dios si no tenemos algo, sea una cosa. En otra versión de Miqueas 6, ahí dice, ya se te ha declarado lo que es bueno y se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante Dios. Estaba buscando este versículo y estaba buscando algunas cosas en internet y venía que en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington está inscrito este versículo de Miqueas. Y quiero explicarle un poco en el contexto que este profeta del Antiguo Testamento escribió. Dios, a través del profeta Miqueas, reprendió a los religiosos de ese tiempo. Y no estamos exentos el día de hoy. Nosotros debemos de tener cuidado en no mostrarnos de manera religiosa. Porque aquí Miqueas le estaban diciendo, ¿saben qué? Ustedes están corruptos por dentro. Por fuera tenemos la actitud farisea. Por fuera aparentas levantar tus manos y llorar, pero por dentro estás lleno de envidia, estás lleno de rencor, de falta de perdón. Y Miqueas descubrió al pueblo de Dios como un pueblo idólatra, que robaba, escúcheme bien, las herencias de los pobres, que era un pueblo violento y que era un pueblo de puras mentiras y que solo buscaba los propios intereses. Hermanos, hoy no estamos ajenos a estas cosas. Hoy no estamos ajenas a estas cosas. Este pueblo de Israel que había pecado contra Dios no se daba cuenta que debía ser limpiado. Todo el tiempo se estaban quejando. Dios los había sacado de la esclavitud y eran libres y estaban peor. Recordando todo el tiempo que allá sí había comida, que acá no hay esto, y todo el tiempo quejándose con Moisés. ¿Cómo podremos acercarnos a Dios si no es postrándonos ante Él y reconociendo que somos pecadores? Y tenemos que decir, Señor, perdóname en esto, me equivoqué en esto, hice esto y no está bien. Y debemos de tener
el valor, hermanos, de humillarnos delante de Dios para complacer al Señor. La religión estaba llevando a que el pueblo de Dios se desviara. Dios quiere que seamos un pueblo que se arrepiente, que tenga una conciencia limpia. Debemos de practicar la justicia de Dios. En ese tiempo querían ofrecer animales en grandes sacrificios, llevando muchísimos holocaustos a Dios, pero no lo hacían de la manera adecuada, lo querían hacer a su manera. Lo único que nos asegura la salvación delante de nuestro Dios es que aceptemos a Jesús en nuestro corazón y que le reconozcamos que Él es Dios y que Él es el único camino, la verdad y la vida. Si nadie viene al Padre si no es a través de Él. Nadie viene al Padre. Debemos de practicar lo que es justo, ser imparcial, vivir una vida en la cual tengamos integridad, tratar a los demás como Dios quiere. Debemos de cuidar en no favorecer a alguien nomás, no oprimir a las personas. Debemos de enseñar a que todos como pueblo amemos a Dios, lo amemos con todas nuestras fuerzas. Aquí Miqueas estaba reprendiendo a los líderes de Israel por su falta de justicia. Ustedes les hace falta conocer justicia, les decía, porque ustedes odian el hacer el bien. Practicar la justicia, hermanos, significa amar el bien y odiar el mal de manera que no te influencie con los pensamientos o que no seas arrastrado por las corrientes de este mundo, hermanos. Las corrientes de este mundo hoy en día son perversas. Quieren arrastrar a nuestra juventud. Hace un momento que estaban aquí esta generación de los niños cantando a Dios, en el momento que estaban adorando solos, cantando a Dios, hermanos, eso debe de traer una trascendencia para su vida, a nuestras nuevas generaciones. Quisiéramos que este lugar estuviera reventando de más personas. Pero bueno, cada quien manifiesta el hambre que tiene de buscar a Dios. Cada quien. Nosotros cumplimos con hacer las cosas. Dios se encargará de lo demás. Pero lo que sí le puedo decir es que no podrán decir, es que no hubo tiempo. No, no quisieron. Porque las cosas se han hecho y están ahí. Las oportunidades se han dado. Tan es así que ahí están los niños y siguen creciendo. Ahorita yo veo a muchos de ustedes cómo a través de los años han ido creciendo. Mi papá siempre nos dice,
Ah, mira qué grandes están tus hijos. No, dice, los grandes somos nosotros, ellos están creciendo. O sea, hermanos, el crecimiento solamente Dios lo da en su obra. Y Él va a manifestarse con los que quieran buscar de Dios cada día. El que no quiera, pues a fuerzas nadie, Dios no puede hacer nada a fuerzas. Mientras que nuestra voluntad no quiera, Dios no va a hacer nada, ¿eh? Pero a la hora que tú entregues tu voluntad a Él, ¿sabes qué? Dios va a decir, con esto me voy. Hermanos, en este mundo hay tanta injusticia que Dios quiere que tú y yo reflejemos un carácter justo, en el cual tú y yo, cuando estemos allá afuera, las personas puedan recibir un aliento en esta vida de esclavitud, hermanos. No sé si usted sienta pues mucha compasión cuando escucha cosas como que un joven mañana se levante y tenga ganas de ser niña. Y una mujer a otro día se levanta y quiera ser varón. ¿Me voy a entender? Hermanos, estamos viviendo este mundo. Así están las cosas. Y no podemos cerrar los ojos. Cuando nos damos cuenta que la gente está esclava en la cuestión sexual, en el racismo, en las violaciones que hoy en día todavía se dan, todo el mundo, o sea, hay cada día más y más problemas. Y este mundo, hermano, no va a mejorar. No va a mejorar. Lo que sí le puedo decir es que Dios está con nosotros. Y que nadie te desvíe a la meta que tú te has propuesto. Y dices, yo voy a poner mis ojos en Jesús y voy aquí derecho y a Él les voy y no me quito. Así debemos de tener nosotros el ímpetu de decir, no me voy a fijar en las cosas que me desvían. ¿Se ha puesto atención en eso? Si usted pone una mirada ahí y dice, no, voy derecho y hasta aquí, es casi ilógico que puedas ser desviado porque tu mirada está fija. Pero si tú andas tambaleando y no estás muy firme, pues con cualquier viento te vas a desviar. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, estamos aquí en este lugar y dice, no, es que aquí pues hace mucho frío, pues tráete una cobija cuando vengas. ¿Sí me voy a entender? O sea, debemos de adaptarnos a las cosas, ¿o no? O si aquí estuviera lloviendo adentro, ¿qué haríamos? Pues traer un paraguas. ¿Sí? Y quizás todos estemos con paraguas, pero demos una solución práctica a las cosas. ¿Sí? Dios está con nosotros. Y Dios nos está llamando a que cuidemos el área de nuestra vida. Y sabemos que hacer lo bueno, hermanos, cuesta mucho. ¿Sí o no? ¿A usted le ha costado hacer lo bueno? Claro que sí. Hacer lo malo en automático se hace. O sea, no, hombre, a la gente no necesitas enseñarle. Lo trae en automático. Pero ir en contra de la corriente de este mundo, enseñando a las otras personas, eso es lo complicado. ¿O no es cierto? Simplemente, usted como padre, ¿cuántos años tiene enseñando a su hijo a hacer lo básico? ¿Sí o no? ¿Cuántos años? Pues los que tenga su hijo, ¿no? 10, 15, 20, 25, 30, 35 años, no sé cuántos.
Pero ¿dejamos de enseñar a nuestros hijos? No, hermanos, todo el tiempo. Las mamás que dicen, te he dicho 1000 veces, y les van a seguir diciendo. Les van a seguir diciendo. Debemos de vivir una vida de integridad y de santidad para nuestro Dios. Y no debemos de callarnos, hermanos, cuando hay injusticias. Usted cuando algo ve injusto, ¿usted se queda callado? Si se queda callado, no se calle más. Debemos de darnos cuenta que nosotros debemos de buscar siempre la justicia. Ahora, nosotros no somos el Robin Hood o el llanero solitario, pero sí Dios está con nosotros y podemos, en lo que esté en nosotros, poder ayudar a los demás. ¿Sí? Si está cercano a ti el que puedas ayudar, ayuda. ¿Sabes una cosa, hermanos? Tenemos un grave error dentro de nuestra sociedad. A veces nosotros no queremos ayudar a las personas porque hay un dicho, medio mal dicho, que dice, un acomedido nunca queda bien. ¿Sí o no? ¿Ha oído eso? Y a veces nosotros no queremos ayudar a los demás. Y a veces cerramos el puño en decir, no, pues hay que, yo también me arreglé mis problemas, hay que se arregle solo. Hermanos, nadie se puede arreglar solo. Escuche esto, nadie puede arreglarse solo. Siempre en esta vida todos vamos a ocupar de todos. Por eso el Señor nos enseña que amemos misericordia. Lo que leíamos ahorita de Miqueas. Practicar la misericordia. Y esto, hermano, es un efecto que se produce en el corazón. La misericordia no se cuece aparte de la justicia. Todo se pone en un mismo recipiente, que es nuestro corazón. Y la misericordia se debe demostrar en una compasión. Escuche bien, aun cuando la gente no se lo merezca. No, que se las arregle, no. Debemos demostrar misericordia, hermanos. Como seguidores de Cristo debemos de enseñarnos a perdonar a otros. Y mire, le voy a decir algo. Aquí hay muchos varones. Por naturaleza, el varón es más rápido para perdonar. Y no porque nosotros seamos varones, pero es más como que se nos olvida rápido cuando nos hacen algo. Bueno, hay algunos que sí, hay algunos que no. Pero a las hermanas, a veces no. Si usted le hace algo a una hermana, te va a decir de qué color, a qué horas, en qué momento, y nos va a dar santo y seña, ¿sí o no? Y aquí hay varias. Pero, pues debemos de, hermanas, debemos de practicar misericordia. Como seguidores de Cristo, hay que aprender a perdonar. ¿Cuál es nuestra actitud? Quizá nuestra actitud ha causado más daño que beneficio. Por eso debemos de amar misericordia y mostrarnos en misericordia hacia los demás. ¿Ves a alguien que está arrepentido? Ayúdalo. Ayúdalo que se arrepienta y dile, ¿sabes qué? Eso está mal lo que haces. ¿Hay pecadores dentro del pueblo de Dios? Sin duda, todos somos pecadores. Y debemos demostrarnos en misericordia, en decir, Señor, perdóname. Debemos de humillarnos ante Él.
Cuando habla de humillarnos ante nuestro Dios, debemos de hacerlo en todo momento. Andar diariamente humillándonos delante de Dios y recordando que Dios es Dios y que somos sus criaturas y que Él quiere perdonar nuestros pecados y que necesitamos de su gracia, porque Dios está con nosotros. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie y oremos en esta ya tarde casi. Sí. Cierra tus ojos delante de Dios. Quizás en este tiempo, en este año que ya está terminando, un año difícil de situaciones adversas, quizás has pasado como no has valorado lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es el momento de decir: Señor, perdona mis pecados. Yo sé que tú te has manifestado a nosotros, Señor. Levanta tus manos al Señor y dile ahí en tu lugar: Padre, yo sé que tú estás con nosotros. Dios está con nosotros. Esta debe ser la certeza de esta Navidad para ti. La certeza de celebrar que vino Jesús a morir por nosotros. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que toque nuestras vidas, nuestro corazón. Podamos vivir tu palabra, Señor, y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre, Señor. Que sirvamos a nuestro prójimo, que ayudemos a nuestras familias. A vivir en la justicia, andar en la misericordia y ser siempre humildes para ti, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Yo quiero invitarte en esta tarde, si tú quieres aceptar a Cristo a tu corazón y no le conoces, que puedas decirle: Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Reconozco que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y quiero vivir una vida para ti, y que tú estés con nosotros, en mi corazón, en mi vida. Señor, tu misericordia es
hasta los cielos, y cada día nuevas son tu misericordia. No nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será. Dile, Señor, Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será, Señor. Desde la eternidad, Señor. Dile, tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces, Señor, tú te complaces, dile al Señor, en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es, dísela, Señor, hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es, mi Dios, hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias, desde la eternidad hasta la eternidad.
tu misericordia será desde la eternidad, hasta la eternidad. Tu misericordia será. Que se escuche tu voz, Señor, dile: Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias, Señor. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Dile: Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será desde la eternidad, hasta la eternidad. Tu misericordia será, o será. Dale un aplauso fuerte al Señor de alabanza.